Muy buenos días, ingeniero Marcos Paz. Mi nombre es Marvin Jesús Axoloper, de cuarta agronomía. Acá le daremos a conocer cómo fue mi crianza de aves de engorde de COU 500, desde el principio hasta el momento. Daré unos procesos y el conocimientos adquiridos por su parte. Igual para los que ven el video, si en algún momento tienen la iniciativa de criar aves de engorde de COU 500, esto les serviría los pasos que yo seguí para tener un buen crecimiento y engorde de las aves, los procesos que llevé y empezaremos. Ahí tenemos las aves de COU 500 de un día. Como podemos ver, los tenemos en una criadora. Eso se hace con el fin de que las aves aún están pequeñas y no soportarían estar en un gallinero desde ya. Esto lo tendríamos en una criadora por 5 días. Podremos ver allí en esa criadora, en las esquinas, tenemos que colocarles un borde o algo para que no esté tan esquinado, porque puede que las aves se lleguen a acomodar en las esquinas y las otras aves lo sigan y puedan ir encima de él y tendremos pérdidas de aves. Tenemos ahí, podemos ver, tenemos unos agujeros y lo hice con el fin de que entre el oxígeno y el aire en ellas para no ahogarse tanto en la criadora. Como pueden ver, tal vez hay quienes se preguntan por qué están débiles o se ven sin ánimos. Eso es producto del estrés. Eso se da por la exportación que le dimos de un lugar a otro. Ellos estaban acomodados a otro lugar. Entonces lo que deberíamos hacer para quitarles el estrés y levantarles el ánimo, eh, debemos darles agua endulzada, agua con azúcar, sin antes probarlo, que no esté tan dulce, y eso le va a quitar el estrés. Y podemos ver ahí también que está el concentrado, que es de crecimiento, que les estamos dando durante 21 días, que es igual a 3 semanas. Y tenemos el foco, que eso los ayudará a calentarse tanto a las aves juntas, que ayudará como es una luz solar que los calienta, porque aún están pequeñas. Ahí podemos ver las imágenes de cómo es que tenemos las aves. Eh, Ahí están las aves de un día de COU 500. Este es uno de los procesos que debemos llevar hacia la criadora. Y le coloqué una tabla abajo para que no sientan el frío del suelo. Eso es con el fin de que las aves estén bien cuidadas dentro de la criadora y para que no tengamos las pérdidas de las aves eh, durante su crecimiento. Ese es uno de los aspectos de lo que debemos tener en cuenta para el crecimiento de cada una de las aves del COU 500. Tenemos el siguiente paso, que sería en la compra de las aves. Eso, tenemos unos ejemplos ahí, unas fotos de cuando los compramos, las fotos pequeñas de cómo estaban, y nos dieron 2 clases de concentrado. Nos mostraron qué es el fino y el granudo y cómo estaban acomodados. Ahí podemos ver las fotos. Tenemos lo siguiente. Sería luego de los 5 días en una criadora. Las aves ya crecieron, ya tuvieron un crecimiento que podrían aguantar estar en el gallinero. Ahí lo tenemos en la criadora. Después de los 5 días ya es suficiente para colocarlo en la criadora, siempre y cuando tenían los debidos procesos de cada una de las aves sin tener pérdidas hasta el momento. Tenemos el siguiente. En las 3 semanas, como podemos ver, ahí en las 3 semanas fue el último día en el que les apliqué el concentrado de crecimiento. Ahí podemos ver, están en su bebedero, en el gallinero, y ahí están el resultado de las
de las 3 semanas. Ahí a partir desde el principio hacia las 3 semanas se les da concentrado de crecimiento. Al siguiente día se les da concentrado de engorde, ya que empezarían con la 4 semana. Pasaremos al siguiente. La construcción del gallinero. Como podemos ver, ahí tenemos el gallinero de cómo es que lo empecé. Ahí tenemos que realizar una pared desde el suelo hacia arriba de 40 centímetros, dependiendo en el clima donde estemos, porque en climas fríos la pared desde el suelo hacia arriba son de 90 centímetros. Esto se hace con el fin de que no entre tanto el frío. Y ahí podemos ver los palos que están atrás del gallinero. Lo realicé de 1,80 m por 1,60 m. Para colocar el techo de lámina, eso sí tiene que venir como que una elevación hacia abajo, para que cuando vengan las lluvias, fuertes lluvias, el agua baje y no vaya a afectar y no se acumule dentro del techo. Esto es el gallinero en donde voy a colocar, donde coloqué más que todo mis aves. Y en climas cálidos se coloca de 10 a 8 aves por metro cuadrado. Y de climas fríos se coloca de 10 a 12 aves por metro cuadrado. Dependiendo en dónde estemos, vamos aumentando. Si queremos colocar más aves, aumentamos los metros cuadrados. Ya les di el ejemplo que sería de 8 a 10 aves por cálidos y fríos de 10 a 12. Y este fue el gallinero que realicé. Dependiendo del clima, yo estoy en un clima cálido, eso fue lo que realicé. Tendremos lo siguiente. Como podemos ver, ahí tenemos el gallinero. Tiene unas ciertas cortinas. Y las cortinas sirven con el fin de que debemos bajar las cortinas en el momento de que venga el frío, y subirlas cuando hay mucho calor para que no se asfixien dentro del gallinero las aves. Debemos tomar unas temperaturas. La primera temperatura se toma de 4 a 5 de la mañana, la segunda de 12 a 1 p.m. por el calor. Luego por la tarde sumamos las 3 temperaturas y la dividimos entre 3. Se necesita entre 70 a 60 grados de humedad. No deberíamos tener más, deberíamos controlar eso, bajar las cortinas o subirlas, mirar la forma de cómo tapar o abrir más el gallinero. Esos aspectos que deben tener el gallinero, ahí podemos ver, y el gallinero debe estar siempre cementado. Debemos ubicarlo dependiendo dónde esté la luz solar, donde debe pegar por las tardes y por las mañanas. Acá tendríamos una caja donde ellos se acostaban. Las lavé, eh, realicé el cambio porque estaba bien sucia. Debemos de colocar los muros hasta el tope, no dejar nada abierto para evitar los depredadores que se comen las aves. Dejar todo bien cerrado el gallinero, todo bien cubierto de sedazo, la pared, siempre y cuando debemos evitar los depredadores como son la comadreja. Tenemos lo siguiente: el área de desinfección. Tuve mi área de desinfección desde el momento en el que los coloqué en el gallinero. Eso se hace con el fin de que nosotros limpiemos nuestros zapatos, o no importa qué es lo que llevemos, siempre debemos limpiar antes de ingresar al gallinero. Ahí tengo mi área de desinfección, de la cual antes de entrar tenemos que pasar por ese área para evitar si llevamos bacterias dentro de los zapatos, no importa que utilicemos, ya les había comentado. Yo siempre pasaba por ese área para desinfectar, por si llevamos alguna bacteria o hongo que pueda infectar a nuestras aves. Ese es uno de los procesos que debemos tener en cuenta. Lo siguiente sería: hasta el momento las aves tienen un peso de 4,5 libras, aunque varía porque una de mis aves tiene 5, otras tiene 3.
3.5. En ese momento nosotros nos falta como entre 2 semanas a una semana, entre 15 días para llegar a tener el peso mínimo que ya podríamos destazarlo. Es el momento donde ando con las aves. Ahí tenemos en las aves, tenemos un gallito que pesa 5 libras. Se me murieron dos, y por eso les decía que cada proceso debemos llevarlo a cabo bien para que no tengamos pérdidas. Aquí tenemos 8 aves aún. Les recomiendo que deben cuidarlos bien en una criadora, no descuidarlos. Siempre tener en cuenta, darles de comer, siempre dividirles la comida, darles un momento por la mañana y en la noche. De la primera semana les di 1 libra, y la siguiente semana va aumentando las libras que se da de concentrado. Se da de 100 libras por cada 100 aves. Y ahí podemos ver cómo tengo las aves hasta el momento. Cada semana se le va aumentando dependiendo de cuántas aves tenemos dentro del gallinero. Algunos que otros varían en su peso. Como les comentaba, es poco lo que falta. Ese es el proceso de mi gallinero. Acá tenemos las aves de Q500. Está en la 7ª semana. Nos falta todavía 2 semanas, entre 15 días. Tiene un peso aproximado de entre 4 a 5 libras. Este es el proceso que debemos llevarle, como les había explicado. Acá tenemos cómo realicé el gallinero. Los procesos ya se los había explicado. Y las libras que se da en la primera semana son de 4 libras por cada 100 aves. Y si tenemos menos aves, dividimos esas 4 libras por las aves que tenemos. La segunda semana le damos de 8 libras. La tercera semana le damos de 12 libras. Ya les había comentado de que concentrado se les da en las primeras 3 semanas, que se van a 21 días, se les da concentrado de crecimiento. Después de eso se le da concentrado de engorde a la 4ª semana. Acá está mi proceso, ingeniero Marcos Paz, de mis aves. He realizado los procesos y gracias por los que ven el video.